Muy buenas noches a todos los alumnos. Me presento, soy la doctora Elizabeth Ochoa Villarreal, médico reumatólogo. Decirles que es un gusto formar parte de su universidad. Hoy vamos a iniciar con inmunología básica. La inmunología deriva de la palabra inmunitas, que quiere decir protección. Es una ciencia biológica que estudia los mecanismos fisiológicos de defensa del organismo. Estudia la respuesta de defensa ante estímulos ya sean endógenos o exógenos. La defensa del organismo se va a dividir en dos, un mecanismo innato y un mecanismo adquirido. Entre el mecanismo innato va a haber una subdivisión que van a ser los mecanismos innatos externos y los mecanismos innatos internos. Entre los mecanismos innatos externos van a estar las barreras físicas, químicas y la flora autóctona. Entre los mecanismos innatos internos tenemos a las células asesinas, interferón, complemento. Y en el mecanismo de defensa adquirido hay dos tipos de defensa, que es la celular a través de los linfocitos y los moleculares a través de anticuerpos. Vamos a ver el mecanismo innato externo. Son las barreras físicas o mecánicas. Entre ellas tenemos la piel, las membranas, las mucosas y las células ciliadas. La piel dificulta el ingreso de patógenos, elimina microbios. ¿Cómo lo hace? Mediante descamación. La piel contiene queratina, que es una proteína que impide el paso de agua. La piel produce ácido láctico en el sudor y ácidos grasos que tienen la actividad bactericida y fungicida. Las membranas mucosas, como dijimos, son células que producen moco, que atrapa, que engloba las partículas extrañas. Y tenemos también a las células ciliadas. Las células ciliadas, su función es barrer a los gérmenes contenidos en el moco. Entre las barreras químicas, ¿cuáles son las barreras químicas? Tenemos secreciones que afectan el desarrollo de los microbios o producen su muerte. Las lágrimas, la saliva tienen una enzima que es importante, que es la enzima lizocima, que destruye la pared celular de la bacteria y las va a matar. Estas tienen un efecto de lavado que va a barrer y va a destruir la pared celular de las bacterias. Y el sudor también aporta lizocima y lleva los patógenos fuera del cuerpo. Ahora, el mecanismo innato interno, la inmunidad innata es la primera línea de defensa del sistema inmunitario del cuerpo. Es la respuesta inmediata, es una respuesta inmediata en horas. Y esta se activa ante cualquier agente infeccioso. No es específica, lo que significa que puede actuar frente a cualquier variedad de patógenos sin necesidad de identificarlos previamente. Ahora,
¿Qué células intervienen en la respuesta innata? Los macrófagos. Los macrófagos son células, los macrófagos, que reconocen, se lo ingieren y destruyen mediante fagocitosis al agente extraño. Otra célula que interviene son los neutrófilos, que están en el torrente sanguíneo. Los neutrófilos migran al sitio de la infección, lo fagocitan, lo envuelven y forman una vesícula llamada fagosoma. Ya una vez dentro, producen peróxido de hidrógeno y destruyen al patógeno. También tenemos a las células dendríticas. ¿Qué hacen? Estas células van a detectar, van a reconocer a un patógeno y lo van a llevar a presentar a los linfocitos T en este caso. Y estos linfocitos T van a activar la respuesta inmune adaptativa. Es como un nexo entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. También actúan las proteínas como las citoquinas, como las proteínas del complemento y las células natural killer. ¿Qué hacen las citoquinas? Amplifican la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune. Activan la respuesta inmunitaria mediante el interferón tipo 1 alfa y beta. Activan también más a los macrófagos, a las células dendríticas, a los natural killer. ¿Qué hacen también estas citoquinas? Inducen a la inflamación, liberando la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, lo que aumenta la permeabilidad del vaso sanguíneo para que las células puedan migrar al sitio de infección. La inmunidad adaptativa es un sistema especializado. ¿Qué va a hacer? Esta se adapta específicamente a invasores y mejora la respuesta inmunitaria en futuros encuentros. Este tiene memoria inmunológica que permite que a la próxima, ante la exposición a ese mismo patógeno, la respuesta sea más rápida y más eficaz. La inmunidad adaptativa se caracteriza por dos respuestas principales, la respuesta humoral y la respuesta celular. ¿Ya? ¿Qué es la respuesta humoral? La respuesta humoral está mediada por los linfocitos B y anticuerpos que se dirigen contra patógenos extracelulares y toxinas. En cambio, la respuesta celular mediada por linfocitos T elimina las células infectadas o anormales. Ahora, los antígenos, este es un antígeno, es cualquier molécula, una proteína, polisacárido, que el sistema reconoce y dice, esto no es mío. ¿Y qué hace? Va a provocar una respuesta inmunitaria. Cada antígeno tiene epítopos que son reconocidos por los anticuerpos. Aquí está un anticuerpo que va a reconocer específicamente a los epítopos de cada antígeno. Estos
Estos epítopos son reconocidos por anticuerpos o receptores, principalmente por linfocitos T y los linfocitos B. ¿Dónde vas a encontrar los antígenos? Suelen encontrarse en la superficie de patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos, pero también pueden estar presentes en toxinas, en células anormales como las células del cáncer, o incluso en sustancias que no deberían ser infecciones, pero el cuerpo reacciona como tal, como en las alergias. Ahora, en el mecanismo adquirido, las células y tejidos del sistema inmunitario adaptativo dependen de una red de células inmunitarias. Para que se active el sistema adquirido, va a depender ¿de qué? De células principales y de tejidos del sistema inmunitario. ¿Cuáles son las células principales? Son los linfocitos B y los linfocitos T, como ya decimos. Los linfocitos B son un tipo de célula inmunitaria clave en la respuesta humoral de la inmunidad adaptativa. Es decir, la parte de la respuesta inmunológica que se basa en la producción de anticuerpos que hace que combate patógenos presentes en fluidos corporales como la sangre y la linfa. Los linfocitos B pasan por varias etapas de desarrollo hasta madurar. Durante este proceso, cada linfocito B va a desarrollar un receptor de células B específico, una proteína de superficie que es capaz de reconocer a cualquier antígeno. Aquí está. Esta especificidad de las células receptoras se determina de manera aleatoria, que le va a permitir al sistema inmunitario reconocer una amplia variedad de patógenos. Una vez maduros, los linfocitos B van a circular por la sangre y los órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos, el vaso, listos para reconocer y encontrar antígenos específicos. Ahora, ¿cómo se activa? Por dos etapas: el reconocimiento de antígeno y la interacción con células T helper, la CD4. El reconocimiento de antígenos. Un linfocito B se activa cuando su receptor de células B se une a un antígeno compatible. Este antígeno puede prevenir de bacterias, hongos, virus o cualquier estructura externa. Luego, la interacción con células T helper. En la mayoría de los casos, los linfocitos B necesitan una segunda señal para activarse completamente. Esta señal va a venir de las proteínas T helper CD4. En la mayoría de los casos, las células T helper van a reconocer al antígeno presentado por el linfocito B, o sea, el linfocito B va a presentar a las células helper y va a liberar citocinas que va a ayudar a guiar la respuesta del linfocito B. Ahora, ¿qué hacen las células principales, los linfocitos T? Son una clase de glóbulos blancos que desempeñan un papel crucial en la inmunidad celular, las cuales es responsable de identificar y destruir células infectadas y anormales. Los linfocitos T son esenciales para la defensa del organismo contra infecciones, infecciones virales, algunos tipos de infecciones bacterianas. También vigilan las células cancerosas.
Los linfocitos T se van a dividir en diferentes subtipos. Entre los más importantes tenemos los linfocitos T CD4, que ya mencionábamos, que son las células T helper, que su función de esta actúan como coordinadoras de la respuesta inmunitaria. Coordinan, no atacan directamente a los patógenos, sino, como ya decíamos, producen citocinas, que son moléculas que regulan la actividad de otras células inmunitarias. Los linfocitos T CD4 activan las células B. ¿Cómo? Al interactuar con ellos y facilitan su diferenciación en células plasmáticas que van a producir anticuerpos. También los linfocitos T van a activar a los linfocitos T CD8 para que se activen y eliminen a las células infectadas. Algunos de estos linfocitos TCD4, ¿qué van a hacer? Se van a convertir en células T de memoria, eso es lo importante. Los linfocitos TCD4 se van a convertir en células T de memoria, lo que va a permitir que haya una respuesta más rápida y efectiva frente a futuras exposiciones ante el mismo patógeno. Ahora, los linfocitos CD8 o células citotóxicas tienen otro tipo de funciones. ¿Cuáles son? Son células responsables de la destrucción directa, a diferencia de células infectadas por virus o células tumorales. Reconocen a células infectadas a través del complejo mayor de histocompatibilidad 1, que presenta a los fragmentos del antígeno y lo va a destruir. ¿Ya? ¿Cómo va a destruirlos? Mediante perforinas. ¿Qué son? Va a formar poros en la membrana celular, en este caso del antígeno, permitiendo la entrada de moléculas. También la va a destruir gracias a granzimas que entran a la célula a través de poros y provocan la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es muerte celular programada de la célula infectada, o sea, que las granzimas entran en la célula a través de poros y van a provocar apoptosis. Memoria inmunológica. Al igual que los linfocitos T, algunos linfocitos TCD8 se convierten en células T de memoria y lo mismo, que va a garantizar una respuesta rápida en caso de exposición al mismo patógeno. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de proteínas, aquí están, aquí, que se encuentran en la superficie celular. ¿Qué es importante de esto? Es esencial para el reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos T, o sea, esta parte reconoce, y permite a las células mostrar fragmentos de antígeno de las células inmunitarias. Hay dos tipos, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 se expresa en todas las células nucleadas del cuerpo y presenta fragmentos de antígenos a los linfocitos TCD8. La clase 1 va a presentar a los antígenos a los linfocitos TCD8, que van a permitir que la célula infectada sea identificada y destruida. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2
se encuentra en las células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son esas células? Ya saben. Presenta fragmentos de antígenos a los linfocitos T CD4. ¿Y qué va a hacer? Va a coordinar la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos? Son los macrófagos, las células dendríticas y células B, que son esenciales para la activación de los linfocitos T. Ahora, estas células procesan los antígenos y las presentan en su superficie junto con moléculas de histocompatibilidad 2 para su reconocimiento, para que los linfocitos T helper los puedan reconocer. Este proceso es crucial para iniciar una respuesta inmunitaria específica y activar tanto la respuesta humoral como celular. ¿Cuáles son las principales células de antígenos? Esto no olvidarse, las células dendríticas, los macrófagos y las células B. Ahora, ¿qué enfermedades están mediadas por el sistema inmunológico? Las enfermedades mediadas por el sistema inmunitario ocurren cuando la respuesta inmunológica daña a nosotros mismos, a los propios tejidos. Entre estas tenemos la autoinmunidad. El sistema inmune ataca a nuestros propios tejidos. El clásico ejemplo es el lupus, nos daña a nuestros propios órganos. Las alergias, respuesta inmune exagerada a antígenos que no son dañinos. También tenemos la inmunodeficiencia, respuesta inmunitaria insuficiente, como en el VIH. Y la hipersensibilidad, que es una respuesta inmune excesiva que causa daño, como el asma. Estas enfermedades son mediadas por el sistema inmunológico. Ahora tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La inmunidad activa es cuando nos exponemos a agentes infecciosos. Entre la inmunidad activa también están las vacunas, donde nos introducen antígenos atenuados. Y la inmunidad pasiva ocurre de la madre al feto. La mamá le pasa al feto, ya sea a través de la leche materna o mediante inmunoglobulinas. Ya sea por la leche materna. Y también hay una inmunidad pasiva cuando nos administramos las inmunoglobulinas. Esta inmunidad pasiva no genera memoria a largo plazo. Ahora vámonos a la inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es un mecanismo de defensa esencial que el cuerpo activa frente a infecciones, lesiones, irritaciones, golpes. Se van a presentar desde signos visibles hasta signos complejos, eventos vasculares y moleculares. ¿Cuáles son las características de la inflamación? ¿Quién ha descrito históricamente los signos de la inflamación? Son los signos cardinales de Celso y Galeno, que dicen que la zona afectada va a tener rubor, calor, tumor,
dolor y pérdida de la función. El rubor es el aumento del flujo sanguíneo, aquí está el rubor, aumento del flujo sanguíneo al área lesionada. Calor. La sangre que va a llegar acá va a ser de una temperatura más alta que va a contribuir al calor local. Dolor. Los nervios de la zona responden a la presión y a los medios inflamatorios generando dolor. Va a haber tumefacción, edema. ¿Por qué se produce esto? Por un aumento de la permeabilidad vascular. Los líquidos del tejido van a escapar acá, provocando el hinchazón. Y por último, la pérdida de la función. ¿Por qué van a perder su función? Debido a la inflamación. La pérdida de la función es debido a la inflamación. ¿Qué va a pasar? Va a existir eventos vasculares. La inflamación comienza en los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar? Va a haber una lesión. Ya va a haber una lesión, entonces van a suceder estos eventos. La vasodilatación. Los vasos sanguíneos se dilatan, permitiendo un mayor flujo sanguíneo y causando enrojecimiento. Va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Las paredes de los vasos se vuelven más permeables, permitiendo la salida del plasma y las proteínas hacia el tejido. Este líquido contribuye a la inflamación y facilita el transporte de células. Ahí está. Y éstasis. ¿Qué es la éstasis? La sangre fluye más lentamente en esta zona. ¿Qué va a promover? La interacción entre las células, los leucocitos y las células endoteliales, necesarias ¿para qué? Para su reclutamiento al sitio de la inflamación. El flujo de sanguíneo va a ser más lento para que las células y los leucocitos puedan migrar al sitio de la inflamación. Ahora, lo que mencionábamos, las células inmunitarias se van a movilizar hacia el sitio de la inflamación para combatir cualquier tipo de infección y después van a reparar los tejidos. ¿Qué va a haber? La activación endotelial. ¿Ya? Las células que recubren los vasos sanguíneos se llaman que es el endotelio, detectan problemas y empiezan a producir unas moléculas que ayudan a capturar a los glóbulos blancos en el flujo sanguíneo. Después va a haber una migración celular. Ya, migración o quimiotaxis. Los glóbulos blancos van a ser atraídos hacia el tejido afectado por sustancias que crean una guía o un camino hacia donde se encuentre la lesión. Va a haber una extravasación. ¿Qué es la extravasación? Los glóbulos blancos, como los neutrófilos, monocitos, linfocitos, se adhieren a la pared del vaso sanguíneo, la atraviesan, van a pasar y van a migrar hasta donde está la inflamación. Una vez ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber la fagocitosis y destrucción de patógenos. Los neutrófilos y macrófagos llegan a esa área y van a comer, van a fagocitar
y van a destruir a los patógenos y a las células dañadas usando distintas enzimas y otras sustancias. Y luego, como último proceso, es la liberación de citoquinas. Las células del sistema inmunológico van a producir citoquinas, la interleucina 1, el factor 6 de necrosis tumoral alfa, que son señales químicas que coordinan la respuesta inflamatoria, llamando a otras células para ayudar a la defensa. Venga, les llamo. ¿Ya? Ahora, el anterior era efectos vasculares. Tenemos también eventos neuroendocrinos de la inflamación. Las células inmunitarias se movilizan hacia el sitio de la inflamación para combatir infecciones y reparar tejidos. En el proceso de respuesta vascular. En cambio, en los eventos neuroendocrinos de la inflamación, el sistema nervioso y el sistema endocrino modulan la inflamación para evitar una respuesta excesiva. Aquí tenemos a tres principales componentes, que son el eje hipotálamo pituitario adrenal. En respuesta al estrés inflamatorio, el cerebro va a liberar cortisol, una hormona antiinflamatoria que ayuda a regular la inflamación. El sistema nervioso simpático, ¿qué va a hacer? Mediante la liberación de norepinefrina, va a afectar la vasodilatación y la permeabilidad vascular. Y el sistema nervioso periférico, las fibras nerviosas alrededor de la zona inflamada liberan neuropéptidos como la sustancia P que contribuyen al dolor y a la vasodilatación local. Ahora, ¿cuáles son los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria? ¿Qué hacen estos mediadores químicos? Estos amplifican, prolongan o limitan la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son? La histamina, bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas proinflamatorios, factores del complemento. ¿Qué hace la histamina? Es liberada por los mastocitos y basófilos, causa vasodilatación y aumento de la permeabilidad. La bradicinina aumenta la permeabilidad y actúa sobre los receptores del dolor, por eso nos duele. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Generan vasodilatación, fiebre, dolor y su producción depende de las enzimas. ¿Quiénes secretan? Las enzimas COX-1 y COX-2. ¿Qué hacen los leucotrienos? Son moléculas que van a derivar de los ácidos grasos, que van a favorecer a la quimiotaxis y van a modular la permeabilidad vascular. ¿Qué hacen las citoquinas proinflamatorias? ¿Cuáles son? La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Favorecen la activación y migración celular. También provocan fiebre. ¿Por qué? Porque van a estimular la producción de la fase aguda. Y factores del complemento como último. ¿Qué van a hacer? Son proteínas del plasma que van a mejorar la fagocitosis, que
y por ende la destrucción de patógenos. Estos son los mediadores químicos importantes de la inflamación. Ahora, no hay que olvidarse de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Además de las plaquetas que forman coágulos, también desempeñan un papel importante en la inflamación. Las plaquetas liberan mediadores proinflamatorios, ¿ya? Liberan citoquinas que van a ampliar la respuesta inflamatoria y favorecen también, una vez lesionado, a la reparación del tejido. Tienen interacción con los leucocitos, que van a hacer que haya una adhesión de los leucocitos, adhesión a los vasos, y van a promover la respuesta inflamatoria. Luego, lo que todos ya sabemos, la agregación y coagulación, la formación del coágulo. La formación de coágulos limita el sangrado y ayuda a contener los patógenos en el sitio de la inflamación. Ahora, siempre cuando hablamos de inflamación vamos a hablar de la ciclooxigenasa, la COX-1 y COX-2. ¿Qué son? Son enzimas que intervienen en la síntesis de prostaglandinas, mediadores que amplifican la inflamación. La COX-1 y la COX-2. La COX-1 es una enzima presente en varios tejidos. Su función es proteger la mucosa gástrica, mantener la función renal y la agregación plaquetaria. La COX-2 induce a una respuesta inflamatoria, produce prostaglandinas que ayudan a la inflamación, produciendo fiebre, dolor, calor. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Los medicamentos antiinflamatorios inhiben esta actividad de la COX-2, reduciendo el dolor y la inflamación. Todo lo que nosotros recetamos, ¿qué va a inhibir? Todo lo que nos recetamos para el dolor, a la COX-2, para el dolor, la inflamación. Ahora, ¿cuáles son inhibidores selectivos de la COX-2? Estos se van a desarrollar para minimizar los efectos secundarios gástricos de los antiinflamatorios comunes, manteniendo el efecto antiinflamatorio sin dañar la mucosa gástrica. Esto es lo más importante. Inhibidor del selectivo de la COX-2. No dañan la mucosa gástrica, que es lo más importante.
Gracias, tengan muy buenas noches.